Capítulo 5. Un error. William se sentó tranquilamente en Hitters, una cafetería popular en Central City, un lugar que bullía de vida, igual que en el futuro. Vestido con ropa sencilla, observaba el tic-tac constante del reloj en la pared, cada segundo prolongándose hasta la eternidad. La atmósfera zumbaba a su alrededor, pero él apenas lo notaba, perdido en sus pensamientos. A medida que transcurrían los minutos, su mente estaba absorbida por la decisión de Nora de viajar en el tiempo. Entendía su razonamiento. Quería salvar a Flash. Pero también conocía los riesgos. Las consecuencias de manipular la línea temporal eran catastróficas, y la idea de esos posibles desastres lo atormentaba, carcomiéndolo como una sombra indeleble. Los sonidos familiares de la cafetería lo rodeaban. El murmullo de las conversaciones, el rítmico siseo de la máquina de espresso, el suave tintineo de tazas y cubiertos. La calidez del lugar, el aroma a café recién hecho, deberían haber sido reconfortantes, pero William no podía concentrarse en nada más que en el caos que se gestaba en su mente. Una camarera se acercó, su alegre actitud interrumpió su ensoñación. Con una sonrisa amable, le rellenó la taza de café, mientras el vapor se elevaba en volutas del líquido recién servido. Intentó romper el silencio con una charla informal. «Camarera, ¿esperando a alguien?», ella le preguntó, con voz suave pero curiosa. William levantó la vista, interrumpido momentáneamente por sus pensamientos. Su mirada se posó en ella un instante antes de volver a fijar la vista en el reloj, con la mente aún lejos. «Algo así», murmuró, su tono distante. La camarera sonrió y una risa silenciosa escapó de sus labios mientras colocaba la taza de café frente a él. «Camarera, ¿novia?», ella preguntó en tono de broma, asumiendo claramente que había un interés romántico involucrado mientras William sacudía levemente la cabeza, con una sonrisa irónica tirando de la comisura de sus labios. «No, nada de eso. La chica que estoy esperando, no soy precisamente su tipo». La camarera ladeó la cabeza, con una mirada de complicidad en el rostro. La mano de William se deslizó hacia el colgante que llevaba en el cuello, desprendiéndolo de la tela de su camisa. Sus dedos se cerraron alrededor de él, un gesto silencioso lleno de emociones y recuerdos que hablaban más fuerte que las palabras. «Camarera, es un collar muy bonito». La camarera comentó, su mirada atrapada por el brillo del colgante. William miró el collar y luego volvió a mirarla con una sonrisa débil, casi imperceptible. «¿Esta cosa vieja? No es nada», dijo suavemente, su voz tenía un rastro de nostalgia. Colocó las manos alrededor de su taza de café, y el vapor se elevaba en delicados rizos del líquido caliente. La camarera abrió los ojos de par en par al notar algo extraño. A pesar del calor, William sostuvo la taza sin pestañear. Ni un solo músculo de su mano temblaba. Su voz vaciló mientras hablaba, tratando de ocultar su sorpresa. «Camarera, disfruta tu café», dijo, y las palabras salieron en un tono susurrante. William asintió, un breve reconocimiento, antes de volver a centrar su atención en el reloj. Se le acababa el tiempo. Las 3 horas que le había dado a Nora para elegir habían llegado a su fin. Él esperaba, no, rezaba, que ella tomara la decisión correcta por el bien de la línea de tiempo, por el bien de todo por lo que habían luchado. William se levantó de su asiento y dejó algunos billetes sobre la mesa. Sus movimientos eran pausados y firmes. Estaba decidido. No tenía tiempo que perder. Al salir de la cafetería, levantó la mano y reveló un anillo en su dedo con una mirada determinada en sus ojos, lo activó, y en un instante, su traje se materializó a su alrededor, transformándolo en Burnout. Sin pensarlo 2 veces, corrió por las calles, el aire crepitaba de energía. Una nube de relámpagos rojos, negros y azules estalló mientras desaparecía en la ciudad, con una determinación inquebrantable. Haría lo que fuera necesario para traer a Nora de vuelta al futuro, y el fracaso simplemente no era una opción. Flashback. 1 hora antes el ambiente dentro de la casa West Allen era de pura celebración, con risas que resonaban por todo el espacio, un sonido bienvenido después de tantas batallas y derrotas recientes que habían asolado al equipo Flash. La casa rebosaba alegría, un oasis de luz y amor en marcado contraste con el peso de sus luchas pasadas. Barry había reunido a sus seres más cercanos, no solo para conmemorar la derrota de Clifford DeVoe, el Pensador, como lo había apodado Cisco, sino para celebrar la llegada de la bebé Jenna. Ella era un símbolo de esperanza, un nuevo capítulo brillante en sus vidas y un recordatorio de que el futuro aún era prometedor. La sala se llenó de una animada charla mientras el grupo intercambiaba historias, compartía recuerdos y disfrutaba de la calidez del momento.
Por un breve y fugaz instante, pudieron olvidar las cargas que habían llevado y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Pero su paz se vio interrumpida por un fuerte golpe en la puerta, que desvió la atención de Barry de la celebración. Se levantó, curioso, y se dirigió a la puerta. Al abrirla, lo recibió una joven parada en el umbral. Era Nora. Su llegada inesperada sumió la habitación en un silencio incómodo y antes de que Barry pudiera pronunciar palabra, ella pasó junto a él y entró en la casa. Su presencia exigía atención. Nora. Hola, necesitamos hablar. Las palabras de Nora cortaron el aire, proyectando una repentina y densa sombra sobre el ambiente jovial. Su mirada recorrió la sala, observando los rostros de las personas de las que había oído hablar antes y que pronto formarían parte de su historia. Nora. Wow, esta casa es increíble. Comentó Nora, intentando contener la tensión con un comentario casual. Pero a pesar de sus palabras, un destello de dolor cruzó su rostro. Fue sutil, inadvertido para la mayoría, pero Caitlin lo captó al recordar su encuentro anterior. Caitlin. Creo que te he visto antes. Caitlin se sobresaltó, entrecerrando los ojos. Caitlin. ¿No derramaste café sobre Ari y sobre mí? Ralph intervino rápidamente con una sonrisa burlona. Ralph. Sí, ¿pagó ella el tuyo? Porque seguro que pagó el nuestro. Hizo un gesto hacia Cisco, quien levantó una ceja en señal de reconocimiento. Wally también la recordó de algún lugar, con la confusión escrita en todo su rostro. Wally. Espera, ¿no eras tú el mesero en su boda? Un aluvión de recuerdos invadió a Barry a medida que las piezas encajaban. Barry. Espera, sí, lo estabas. Pero entonces algo le llamó la atención, algo más inquietante. Nora llevaba una chaqueta. La chaqueta de Iris. Barry frunció el ceño. Barry, ¿dónde conseguiste esta chaqueta? Los ojos de Nora se dirigieron a Iris, que acababa de regresar con una copa de champán. Nora. De ella, Nora dijo, con voz tranquila, casi disculpándose. Iris parecía desconcertada, confundida. Iris. No, el mío es único. Barry rió suavemente, aunque la situación no era nada graciosa. A pesar de lo extraño del momento, su mente estaba acelerada. Por fin, encontró las palabras que le habían estado rondando la cabeza desde que ella entró. Barry, ¿quién eres tú? Barry preguntó, con la pregunta flotando en el aire, cargada de sospecha y curiosidad. Nora dudó. Su mirada se movía entre Barry e Iris, agobiada por el peso del momento. La sala se sumió en el silencio, todas las miradas fijas en ella, esperando la respuesta que destrozaría todo lo que sabían. Nora. Soy tu hija, Nora finalmente dijo, su voz temblando ligeramente. Nora. Del futuro. Sus palabras provocaron una oleada de conmoción en la sala, con la incredulidad reflejada en todos los rostros. La expresión de Barry se suavizó, una mezcla de confusión y preocupación, mientras intentaba procesar lo que ella acababa de revelar. Nora. Y creo que cometí un gran error. Nora continuó, su mirada se volvió acerada. Nora. Y alguien me siguió. La revelación fue como un puñetazo. Todos en la sala sintieron como la tensión aumentaba. A Barry le dio un vuelco el corazón y una sensación de hundimiento se apoderó de su pecho. Barry, ¿y quién sería ese? Preguntó con voz firme a pesar de la agitación que crecía en su interior. Las siguientes palabras de Nora dejaron a todos paralizados. Pronunció el nombre de un villano cuya presencia en sus vidas ya había causado más dolor del que querían recordar. Nora. Su nombre es William Grant Solomon, Nora dijo, su voz cargada de gravedad. Nora. Es el hijo de Thun. La sala pareció detenerse. A Barry se le encogió el corazón al mencionar a Thun, el hombre que había asesinado a su padre. Caitlin abrió los ojos de par en par, horrorizada, mientras procesaba el impacto de la revelación de Nora. El peso de esas palabras los abrumó a todos, sintiendo las consecuencias del pasado, contemplando un futuro que de repente parecía mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. La mirada de Nora se cruzó con la de Barry, su voz intensa. Nora. Es el hijo de uno de tus peores enemigos. El pulso de Barry se aceleró, el familiar dolor de la pérdida y el miedo lo invadió. Thun, el asesino de su padre. Caitlin solo pudo observarlo en silencio, atónita, con los pensamientos a mil. La situación era cada vez más grave, y esta vez, no había forma de escapar de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Una hora después en las afueras de Central City, el aire estaba cargado de anticipación mientras William caminaba de un lado a otro, con movimientos rápidos e inquietos. Su paciencia, ya escasa, se agotaba con cada momento que pasaba.
Le había dado un ultimátum a Nora, esperando que cumpliera, pero el silencio creciente confirmó sus temores. Ella no vendría. Apretó la mandíbula al detenerse, exhalando bruscamente. Al percibir su frustración, Gideon, su siempre leal, se activó y su forma holográfica se materializó junto a él. Su voz tranquila denotaba preocupación al romper el tenso silencio. Gideon, ¿no vino, William? William dejó escapar una risa amarga, un sonido que contenía a partes iguales diversión e irritación. Por supuesto que no. Es tan predecible. Su sonrisa se transformó en algo más oscuro cuando se giró para mirar a Gideon. Tiene que volver, Gideon. Lo sepa o no, lo hará. La expresión simulada de Gideon vaciló por un momento, como si quisiera ofrecer una refutación, pero antes de que pudiera hablar, el aire a su alrededor cambió. Una repentina ráfaga de viento azotó la zona, acompañada de un crepitante estallido de energía. William se quedó paralizado, su sonrisa burlona se desvaneció al volverse hacia el origen de la perturbación. Al principio, pensó que era Nora. Pero no, frente a él había otra persona completamente distinta. El Flash Barry Allen se mantuvo firme, su presencia irradiaba una ira justificada. Los labios de William se curvaron en una lenta sonrisa burlona mientras daba un paso al frente. Bueno, bienvenido, señor Allen. Hizo una reverencia teatral, llena de sarcasmo, antes de enderezarse y enfrentar la mirada de Flash con un aire de superioridad petulante. Veo que Nora insistió en contarme todo sobre mí. Ya me lo esperaba. No puede resistirse a hacerse la heroína. La mandíbula de Barry se tensó y su voz cortó la tensión como una cuchilla. The Flash, eres un monstruo. La palabra fue como un golpe, pero la sonrisa de William permaneció. Aunque sus ojos brillaron brevemente con algo más profundo, algo crudo, se desvaneció tan rápido como apareció. ¿Un monstruo? No. Simplemente soy un hombre. Un hombre sin absolutamente nada que perder. Le dio la espalda a Barry, sus movimientos eran deliberados y burlones, mientras alzaba la voz, sus palabras dirigidas a la presencia invisible que sabía que estaba escuchando. Oh, Speedy Spawn. Sé que estás aquí. Observando. Escuchando. ¿De verdad creíste que arrastrar al querido Flash a este lío cambiaría algo? ¿Que arreglaría lo que está roto? Se giró para mirar a Barry, con una mirada fría y calculadora. No lo hace. No lo hará. El aire se electrizó mientras los dos adversarios se enfrentaban. La sonrisa de William se desvaneció, reemplazada por una determinación sombría mientras se preparaba para lo inevitable. Flash imitó su postura, con su propia determinación inquebrantable. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras los dos hombres, uno símbolo de esperanza, el otro de desesperación, se preparaban para el choque. La energía crepitante entre ellos era palpable, la tensión tan densa que cortaba. ¿Cómo había llegado a esto? Dos fuerzas, polos opuestos, ahora listas para luchar por el destino no solo de ellas mismas, sino también del mundo que las rodeaba. Un solo movimiento bastaría para iniciar la batalla que lo determinaría todo. Capítulo 6. Agotamiento. Flashback. Minutos antes el córtex zumbaba con silenciosa tensión mientras el equipo Flash se reunía, sus rostros tenían expresiones sombrías mientras Caitlin acababa de terminar las pruebas que demostraron ser sin duda. La misteriosa joven parada frente a ellos era, de hecho, Nora West Allen, hija de Barry Allen e Iris West del futuro. Pero a pesar de la naturaleza surrealista de esa revelación, el verdadero problema era algo mucho más urgente. Un nombre que provocó escalofríos en la sala. Agotamiento o, como lo conocían en susurros en el futuro, el hijo de Zun, mientras Barry se cruzaba de brazos, frunciendo el ceño con incredulidad mientras se giraba hacia Nora. Barry, ¿estás seguro de que este tipo es hijo de un Solomon? O sea, nunca supe ni había oído hablar de él. Había un escepticismo genuino en la voz de Barry. La idea de que un Solomon, Zun, tuviera un hijo parecía imposible. Zum era un monstruo, una fuerza de destrucción insensible, y la idea de que fuera capaz de algo tan humano como la paternidad parecía errónea. Nora sostuvo su mirada y asintió con firmeza. Sin decir palabra, se agachó y presionó un botón en la manga de su traje mientras una pantalla holográfica se encendía en el centro del córtex, mostrando imágenes granuladas pero escalofriantes. El video comenzaba con una escena de Burnout arrasando con la legión de superhéroes, su velocidad era una violenta mancha roja y negra. Sus movimientos eran fluidos, despiadados. Cada ataque estaba calculado para causar el máximo dolor, mientras el equipo se estremecía al verlo agarrar a un héroe y clavarle su mano vibrante en el pecho, derribándolo al suelo. Iris.
Oh Dios mío, los ojos de Cisco se abrieron de par en par mientras emitía un silbido bajo, moviéndose incómodo en su silla. Cisco. Seré el primero en admitirlo. Eso es, algo brutal de otro nivel. La filmación cambió y esta vez Jay Garrick se enfrentó a Burnout, su casco dorado brillando bajo el horizonte futurista mientras Jay luchaba valientemente, conectando algunos golpes, pero no fue suficiente ya que Burnout se movía como un fantasma, esquivando los ataques de Jay con un mínimo esfuerzo. Luego, el equipo observó en estado de shock como Burnout agarraba a Jay por la capucha y hacía vibrar su mano violentamente contra el pecho del velocista mayor. Jay dejó escapar un grito silencioso y luego solo hubo oscuridad cuando Nora terminó abruptamente el video, su mano temblando ligeramente mientras se volvía hacia el equipo. Durante un largo instante, el silencio se apoderó de la corteza. El peso de lo que acababan de ver los oprimía como una fuerza invisible. Ralph. Eso es, guau. Barry exhaló bruscamente, frotándose las sienes mientras la cruda realidad se imponía al volverse hacia su hija. Barry. ¿Alguna vez te has enfrentado a él, Nora? La pregunta hizo que Nora se pusiera rígida mientras un escalofrío le recorrió la espalda al resurgir los recuerdos de su batalla con Burnout. Su risa burlona, el dolor puro de sus ataques, el miedo sofocante que la había embargado cada vez que lo enfrentaba. Nora. Sí. Antes de venir aquí. Me dijo que me mataría, solo para arrastrarme de vuelta al futuro. Su voz tembló al final, el peso de esas palabras la oprimió. Bajó la cabeza, incapaz de mirarlos a los ojos mientras Iris, percibiendo la angustia de su hija, dio un paso adelante y la rodeó con un brazo suavemente, acercándola. Iris. No dejaremos que te lleve, Nora. Lo prometemos. Barry sostuvo la mirada de su esposa y asintió antes de volverse hacia el resto del equipo. Todavía estaban tambaleándose por el horror de lo que acababan de presenciar, pero Barry sabía mejor que nadie que la duda podía costar vidas. Y si Burnout se parecía en algo a su padre, o incluso era peor, entonces tenían que actuar según los hechos. Barry. Bien, muchachos, tenemos que encontrarlo y detenerlo. Se volvió hacia Nora, con expresión firme. Barry. Burnout cometió un error al venir aquí, hasta este momento. Busca pelea con el equipo Flash, y no ganará. Las palabras de Barry transmitían una confianza inquebrantable, pero en el fondo, él sabía la verdad. Esto no sería fácil. Esta lucha tenía implicaciones personales, y si Burnout había heredado aunque fuera una fracción de la crueldad de Zoom, entonces se enfrentaban a algo realmente aterrador. Dirigió su atención a Cisco, que ya estaba sentado frente a su computadora, escribiendo rápidamente. Barry, ¿puedes encontrarlo? Los dedos de Cisco recorrieron el teclado, escaneando Central City en busca de cualquier rastro de actividad de velocistas. Cuanto antes localizaran a Burnout, antes podrían encargarse de él, pero entonces una alarma resonó en el córtex. Cisco se quedó paralizado al instante, con las manos suspendidas sobre el teclado. Todos se giraron hacia él. Wally, ¿fuiste tú? Cisco sacudió lentamente la cabeza mientras su expresión se tornaba seria, con los ojos fijos en la pantalla. Cisco, no. No lo fue. Creo que, solo nos dio su ubicación. Un escalofrío recorrió la habitación. Cisco. Está en las afueras de Central City. Barry no perdió el tiempo. Giró sobre sus talones y se dirigió a su traje con determinación, grabada en su rostro. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Nora se le adelantó, bloqueándole el paso. Nora, déjame ayudarte. Barry dudó. Podía ver la desesperación en sus ojos, la necesidad de demostrar su valía, de estar a su lado en esta lucha, pero no podía arriesgarse. Era su hija y Burnout ya había prometido matarla mientras miraba a los demás, luego a Iris, con expresión desgarrada. Pero al final, tomó una decisión mientras le hablaba con dulzura pero firmeza. Barry, yo me encargo, Nora. Tú quédate aquí. Antes de que pudiera discutir, un relámpago envolvió a Barry y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Nora permaneció paralizada, con los puños apretados mientras la frustración luchaba con el miedo en su interior. Sabía por qué su padre había tomado esa decisión. Intentaba protegerla. Ahora todos estamos al tanto mientras Barry se mantenía firme, su cuerpo vibrando de energía mientras miraba fijamente a Burnout a través del espacio abierto. El aire entre ellos crepitaba de tensión mientras la postura de Burnout era inquietantemente quieta, controlada, calculadora, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ambos se movieron. Flash se abalanzó hacia adelante, su cuerpo, cargado de rayos, era una mancha naranja y amarilla.
Pero antes de que pudiera hacer contacto, Burnout se apartó con una precisión sobrenatural. Su rayo azul titiló al girar, y un puñetazo devastador impactó en el estómago de Barry, derribándolo al suelo. El impacto envió temblores a través del pavimento mientras Barry jadeaba en busca de aire, luchando por levantarse. Burnout patinó hasta detenerse a unos pocos pies de distancia, su postura firme, sus gélidos ojos azules mirando fijamente al velocista caído. Barry gimió, rodando sobre sus manos y rodillas mientras activaba sus comunicadores. The Flash. ¿Me están escuchando bien, chicos? La voz de Cisco resonó en la línea, con urgencia en su tono. Cisco. Ya llegamos, Barry. ¿Cuál es el plan? Barry apretó la mandíbula, mirando fijamente a Burnout, quien seguía inmóvil, calculador, burlándose. Entonces, una idea lo asaltó mientras la electricidad recorría el cuerpo de Barry mientras despegaba, corriendo en un círculo rápido alrededor de su oponente. La tormenta de energía crecía con cada paso, arcos de relámpagos crepitando en el aire hasta que, auge. Barry lanzó un rayo de fuerza de velocidad directamente a Burnout y, por un instante, pareció funcionar. La energía se precipitó hacia su objetivo, un disparo perfecto. Pero entonces, Burnout se giró con los ojos brillantes. Con un movimiento fluido, giró el cuerpo y atrapó el rayo con la mano desnuda. Barry apenas tuvo tiempo de percibir el impacto antes de que Burnout se lo devolviera. El rayo lo golpeó de lleno en el pecho mientras Flash salía volando, estrellándose contra un árbol con un crujido repugnante antes de desplomarse sobre el césped. La cabeza le daba vueltas. El mundo le daba vueltas. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una mano le agarró el cuello. Barry jadeó al ser levantado del suelo, con el agarre de Burnout como una tenaza alrededor de su cuello. La expresión del joven velocista era indescifrable, pero su voz era un susurro frío y amenazador. Nora Unstalen viene conmigo. Y si te interpones en mi camino, caerás. Con una fuerza sin esfuerzo, Burnout lanzó a Barry por el campo. El mundo se convirtió en una confusión de movimiento y dolor antes de que se estrellara contra el suelo, rodando hasta detenerse con un gruñido. Burnout se dio la vuelta, de espaldas a Barry, permaneciendo en completo silencio. Como si estuviera esperando. Retando a Barry a levantarse de nuevo. Barry tosió, apoyándose en una rodilla, respirando con dificultad. Le dolían las costillas y tenía la vista borrosa, pero aún no había terminado. Con un estallido de velocidad, Barry se abalanzó sobre Burnout una vez más. Golpe tras golpe, se movieron como dos tormentas eléctricas chocando. Barry intentó un puñetazo, pero Burnout lo esquivó y contraatacó con un tremendo uppercut. Barry tropezó y Burnout estuvo detrás de él en un instante, asestando un golpe brutal en su espalda mientras Barry caía nuevamente mientras Burnout no dudaba. Agarró a Barry por el cuello, lo levantó de un tirón y le propinó un puñetazo devastador en la mandíbula. Otro en el estómago. Luego, con una facilidad aterradora, lo estrelló contra el suelo. Barry gimió cuando Burnout retrocedió un paso y se arrodilló junto a él. Su respiración era regular, casi tranquila, mientras observaba a su oponente caído. Luego rió entre dientes. ¿Este es el héroe de Central City? ¿El Gran Flash? Él se burló patético. Los dedos de Barry se clavaron en la tierra, tratando de levantarse mientras Burnout inclinaba la cabeza, como si estuviera considerando algo. Tu equipo está escuchando, ¿verdad? ¿Oyen cada vez que te derribo? Ella también. Dime, Barry, ¿escucha lo que te hago? Barry apretó los puños. Le dije a Nora que ella no pertenece aquí. Él se inclinó para alguien tan obsesionado con proteger la línea de tiempo, nunca pensé que serías tú quien la dejaría quedarse. Entonces Burnout se puso de pie, levantando el pie con la intención de pisotear el pecho de Barry, pero Barry rodó justo a tiempo, evitando por los pelos un impacto devastador. Se puso de pie con esfuerzo y salió disparado, pero Burnout estaba justo detrás de él. Los dos recorrieron las calles de Central City a toda velocidad, pintando el horizonte de rojo y azul con sus relámpagos. Cada movimiento, cada contraataque, era una tormenta eléctrica de velocidad. Hasta que Burnout dio un giro brusco y chocó con Barry a mitad de carrera. La fuerza los hizo rodar por el asfalto. Barry apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Burnout volviera a atacarlo. Un cabezazo brutal, un rodillazo al estómago, un uppercut. Otro puñetazo en la espalda. Barry gimió mientras se desplomaba sobre el pavimento. La corteza se llenó de tensión mientras todos guardaban silencio, esperando, rezando. Nora permanecía de pie abrazándose, con las uñas clavándose en la piel. Podía oírlo todo por el comunicador. Cada golpe.
cada gruñido de dolor de su padre. Apenas podía respirar mientras Iris apretaba los puños, su expresión era ilegible, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. Entonces, cuando sonó la alarma en Star Labs, todos corrieron hacia los monitores mientras los dedos de Cisco recorrieron el teclado. Apareció una señal de cámara en la pantalla. Lo vieron, el agotamiento estaba destruyendo a Barry, la respiración de Caitlin se entrecortó. Caitlin, él necesita ayuda. Cisco se puso de pie, con los ojos ardiendo de determinación. Cisco, la pistola. La que Ari usó contra Zoom. La cabeza de Caitlin se giró hacia él. Caitlin, ¿todavía lo tenemos? Cisco frunció el ceño, intentando recordar. Luego abrió mucho los ojos. Cisco, mi taller. Sin dudarlo, Caitlin salió corriendo del córtex mientras Cisco se giraba hacia el resto del equipo. Cisco, tenemos que irnos. Ya. Wally, de acuerdo. De regreso a la pelea, Barry apenas se sostenía mientras Burnout se cernía sobre él, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que me conoces? No sabes nada de mí. Su mano vibró sobre el pecho de Barry, un movimiento mortal, simplemente bajó el puño y antes de que pudiera hacer nada más, una fuerza repentina arrancó a Burnout mientras se estrellaba contra un auto con un gruñido y caía de rodillas. Levantó la vista y vio al equipo Flash parado frente a él mientras Burnout reía oscuramente, sacudiendo la cabeza. Vaya, vaya. Pero si es el famoso equipo Flash. Él miró a Ralph Dibny. Un verdadero héroe en mi época. Una verdadera lástima. Entonces su mirada se posó en Nora. No me dejaste otra opción. Nora dio un paso adelante, la determinación ardía en sus ojos. XS. Es hora de que te vayas. Burnout se rió. Tal vez es hora de que ambos nos vayamos. El aire crepitaba con tensión mientras Burnout avanzaba, su velocidad difuminando los límites de la realidad mientras XS apenas tenía tiempo de reaccionar antes de estrellarse contra ella, enviándola a estrellarse contra el pavimento con un gruñido mientras apenas rodaba hacia un lado antes de que Burnout girara sobre sus talones, su impulso lo llevó a una patada brutal que aterrizó de lleno en el pecho de Vive. Cisco salió volando hacia atrás, impactando su cuerpo contra el frío metal de un coche aparcado con un golpe sordo mientras el Ungated Man estiraba el brazo para intentar contener a Burnout, pero el velocista giró en el aire, agarrándose a la extremidad extendida. Con un potente tirón, jaló a Ralph hacia él y le asestó una devastadora patada giratoria en el abdomen, dejándolo tendido sobre el asfalto. Burnout no se rindió. Corrió hacia Vive, agarrándolo por el cuello antes de que Cisco pudiera recuperarse. Con una facilidad aterradora, lo arrojó por la ventana de un edificio, rompiendo los cristales a su alrededor mientras desaparecía en el interior. XS gimió, impulsándose con brazos temblorosos, pero antes de que pudiera reaccionar, Burnout la atacó de nuevo. Un puñetazo rapidísimo le impactó en la mandíbula, provocándole un dolor agudo que le atravesó el cráneo. Él la siguió de inmediato, rodeándola con la mano por el cuello mientras la levantaba del suelo. La voz de Burnout era inquietantemente tranquila. Es hora de irnos. Antes de que XS pudiera siquiera intentar forcejear, un crujido repentino resonó por las calles. Burnout dejó escapar un agudo grito de dolor cuando un rayo abrasador lo impactó de lleno en la espalda. Su agarre se aflojó y XS se desplomó en el suelo, jadeando. Burnout se dio la vuelta rápidamente, su expresión se torció en rabia cuando vio a Iris Westphalen de pie, firme, con el arma en alto. Eso no funcionará conmigo. Se burló y dio un paso adelante mientras Iris ni siquiera se inmutó. Iris, lo sé. Solo soy la distracción. Los ojos de Burnout brillaron de confusión antes de abrirse de par en par al comprender. Se dio la vuelta y Caitlin Snow ya estaba allí, con una pistola de frío modificada en sus manos. El dispositivo emitió un siseo agudo al apretar el gatillo. Un dardo tranquilizante especializado se incrustó en el pecho de Burnout, e inmediatamente, un dolor intenso recorrió su cuerpo. Cayó de rodillas, con espasmos musculares mientras el suero corría por sus venas. Burnout apretó los dientes, respirando entrecortadamente. Con un gruñido, agarró la jeringa y se la arrancó del pecho. Sus ojos ardían con una furia implacable. Se tambaleó hasta ponerse de pie, cruzó miradas con Caitlin y por primera vez esa noche, ella vio algo en él más allá de la rabia, algo más profundo, algo roto. Entonces, en un instante, estaba frente a ella. Caitlin jadeó y retrocedió instintivamente, pero Burnout la sujetó por la muñeca con fuerza, tirándola hacia adelante. Su voz era más baja ahora, llena de algo casi de arrepentimiento. No tienes idea de con qué te estás enfrentando.
Antes de que pudiera reaccionar, un rayo dorado atravesó el aire. Kid Flash se estrelló contra Burnout con una fuerza increíble, haciéndolo derrapar por el pavimento. Burnout apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando Flash apareció frente a él, con el traje aún quemado por la batalla anterior. El puño de Barry se estrelló contra la mandíbula de Burnout, haciéndole tambalear. Entonces Kid Flash atacó de nuevo. Entonces XS 1-1, el equipo Flash atacó al unísono, un asalto implacable contra el velocista rebelde. Burnout, a pesar de su poder, comenzó a flaquear ante el bombardeo coordinado. Se tambaleó hacia atrás, desesperado por escapar, pero de repente le arrancaron el pie de debajo. El hombre alargado estiró el brazo y tiró a Burnout directamente al suelo. Burnout jadeó, desorientado, mientras Flash se cernía sobre él, agarrando la jeringa con fuerza. De Flash. Esto termina ahora. Barry hundió la jeringa profundamente en el pecho de Burnout. El cuerpo del velocista rebelde se convulsionó, su respiración se volvió superficial. Logró apoyarse sobre una rodilla, con la vista borrosa fijada en XS, en Nora. Por un breve momento, toda la lucha lo abandonó, su misión, su dolor, su propósito, todo lo había llevado a esto y antes de que pudiera decir una palabra, XS dio un paso adelante, sosteniendo otra jeringa. Con una mirada decidida, se lo clavó en el pecho. Burnout contuvo la respiración al ver que se le oscurecía la vista y se desplomaba en el suelo. XS exhaló temblorosamente, de pie sobre su figura inconsciente mientras miraba al equipo Flash. XS. Gracias. El equipo Flash intercambió miradas exhaustas antes de mirar hacia abajo a su adversario caído. Burnout estaba caído. Pero la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué iban a hacer con él ahora? Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 7. ¿Qué hacemos con él? Central City / Laboratorios Estelares. El tenue y estéril resplandor del corredor de tuberías zumbaba suavemente mientras Barry se acercaba a la celda de contención. Sus pasos resonaban en el silencio, cada paso cargado con el peso de preguntas sin respuesta. Se detuvo frente al panel de control, dudando solo un segundo antes de apoyar la mano en la pantalla. Un siseo metálico llenó el aire cuando la puerta reforzada se abrió lentamente, revelando la figura en el interior. Dentro de la celda, William, alias Burnout, estaba de pie con las palmas de las manos presionadas contra el vidrio reforzado mientras su mirada penetrante se dirigía hacia arriba, fijándose en Barry con una intensidad que hizo que el estómago del Scarlet Speedster se apretara mientras exhalaba bruscamente. Barry, es hora de que hablemos. Una risa ahogada resonó en el espacio reducido. El sonido fue bajo, casi divertido, mientras la máscara de William se retraía, revelando el rostro de un hombre que llevaba su pasado como una cicatriz de guerra mientras una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Bueno, ya era hora. Con naturalidad, William apartó las manos del cristal, doblándolas tras la espalda mientras daba un paso lejos de la barrera. Vamos, pregúntalo, Barry Allen. Su voz era suave y burlona. Pregúntame lo que quieras. Barry apretó la mandíbula. Quería hacerlo, pero ¿por dónde empezar? Su mente seguía dándole vueltas a la revelación de que este hombre existía. Que un Ter Solomon, Zoom, tenía un hijo. William observó la vacilación de Barry, con una expresión indescifrable al retroceder, apoyándose en la fría pared metálica de la celda. Barry finalmente rompió el silencio. Barry, ¿eres realmente su hijo, no? El peso de la pregunta pendía entre ellos, el espacio se reducía a pesar de la gruesa barrera de cristal. Sí, lo soy. Barry tragó saliva al acercarse, escrutando los rasgos de William. Había fragmentos de él allí, rastros de un Ter Solomon que no podían ignorarse. La misma intensidad aguda, la misma presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado con solo estar allí. Pero esto no era Zoom, esto fue algo más. La voz de Barry era más tranquila ahora, mezclada con algo que no podía identificar. Barry, tu padre mató a mi padre. Una lenta y cómplice sonrisa se extendió por el rostro de William mientras avanzaba, presionando sus palmas contra el vidrio una vez más, mientras su cabeza se inclinaba ligeramente, estudiando a Barry como un rompecabezas que ya había resuelto. Barry Allen. La forma en que dijo su nombre le resultó demasiado familiar, como si lo hubiera practicado. Sus ojos se desviaron hacia un lado, hacia las cámaras invisibles y los intercomunicadores que bordeaban el corredor del oleoducto, mientras su sonrisa se hacía cada vez más grande. Están escuchando, ¿verdad? Tu equipo. Apuesto a que todos lo están. Joe, Iris, Ralph, Cisco, Caitlin. El estómago de Barry se encogió mientras William continuaba, su tono estaba teñido de algo amargo. Y luego está Nora.
Ahora es parte de tu equipo, ¿verdad? La hija de Flash. Jugando a las casitas con sus padres. Exhaló una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza. No tengo el lujo de jugar a las casitas con mis padres. Había algo diferente en su voz ahora, algo crudo cuando Barry lo captó. Mi padre, William continuó, afilando su tono. Es un hombre destrozado con rostro de muerte. Un sirviente de la fuerza de la velocidad. Recorre el tiempo, recogiendo a quienes lo alteran. A Barry se le quedó la respiración atrapada en la garganta y la voz de William bajó un poco, las siguientes palabras fueron más pesadas. Y mi madre, bueno, ella, Barry se abalanzó sobre él. No esperaba que le importara, pero le importó. Porque para que alguien pudiera tener el hijo de un Ted Solomon, ¿quién podría ser esa persona? Barry, ¿quién es tu madre? Barry preguntó con voz firme y el cambio en William fue instantáneo cuando la diversión en sus ojos parpadeó, luego desapareció mientras permanecía en silencio. Barry entrecerró la mirada. Barry, ¿sabes quién es ella, no? Dio un paso más cerca del cristal. Barry, ¿ella lo amaba? Los labios de William se curvaron en una risa mientras daba pasos lentos y deliberados hacia atrás hasta que su espalda tocó la pared mientras cruzaba los brazos, exhaló por la nariz, casi decepcionado. Bueno. Él negó con la cabeza. Aún no tienes esa respuesta. Barry apretó los puños. Barry, ¿por qué no? William simplemente sonrió. No hasta que lo descubras. Barry frunció el ceño. Barry, averiguar qué. Pero William terminó de hablar cuando se giró, su mirada vagando por las paredes de su cómoda celda mientras se sentaba lentamente, con las manos apoyadas en el frío suelo. Su silencio hacía que la habitación se sintiera más pequeña, sofocante. Barry exhaló, frustrado. Lo vio en los ojos de William. No iba a decir ni una palabra más. Al darse cuenta de que la conversación había terminado, Barry se volvió hacia el panel de control. Con el corazón apesadumbrado, volvió a colocar la mano sobre la pantalla y la puerta de la celda se selló. Al salir del oleoducto, su mente se llenaba de preguntas que de respuestas. ¿Qué se suponía que debía averiguar? Y, más importante aún, ¿por qué William Solomon quería que lo hiciera? Dentro de la celda de contención tenuemente iluminada, William se sentó casualmente contra la pared del fondo, lanzando una pequeña pelota de goma contra el vidrio reforzado, atrapándola con un ritmo fácil mientras el golpe constante, golpe, resonaba en el pasillo silencioso. Era un hábito sin sentido, un juego jugado en soledad, hasta que un siseo familiar cortó el silencio. Su mano se congeló a mitad de la captura mientras su mirada se dirigía hacia la pesada puerta de acero que se abría lentamente, la luz se derramaba en la cámara mientras un destello de curiosidad pasaba por sus fríos ojos azules mientras se ponía de pie. Y entonces, su sorpresa fue genuina cuando vio que en la puerta estaba parada nadie más que Nora Unstalen. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en el rostro de William mientras guardaba la pelota en su bolsillo, enderezándose. Su mirada penetrante la estudió, observando su postura. Rígida, decidida, como si tuviera algo que demostrar. «Guau». Exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Estoy impresionado. Eres la última persona que esperaría encontrar aquí». Su tono era burlón, con un matiz casi divertido. Nora no respondió. Se quedó allí parada, con un destello de desafío en la mirada. William juntó las manos detrás de la espalda e inclinó la cabeza. ¿Sabes por qué te di una hora? Las cejas de Nora se fruncieron ligeramente mientras sacudía la cabeza. No, no lo haces. Por supuesto que no. Su voz era suave y mesurada. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacer eso por ti. Darte una hora para tomar la decisión correcta. Para venir conmigo. Dio un paso lento hacia adelante, lo suficiente para hacerla moverse ligeramente. Pero lo hice. Una pausa. ¿Quieres saber por qué? Nora se cruzó de brazos, intentando contener la irritación que la hervía por dentro. Odiaba querer saberlo. Él podría haberla obligado a regresar al futuro en cuanto apareció. Tenía el poder y el conocimiento. Y, sin embargo, no, ¿por qué? William vio el cambio en su expresión, el destello de duda que ella intentó enterrar mientras él sonreía. Es exactamente eso. Se lo dijo en un tono tranquilo, casi casual. Quería que tomaras la decisión correcta. Sus ojos se oscurecieron. Eres una novata, Nora. Solo una novata. Soltó una risita baja, su mirada recorrió la pequeña celda que lo rodeaba. Y digamos que aprenderás de esto. Nora descruzó los brazos y dio un paso adelante, apretando los puños. ¿Cómo se atreve? Su voz era firme, pero había un fuego inconfundible detrás. Nora, aprendí.
Ella lo miró fijamente, con la ira ardiendo en su pecho. Nora, aprendí que eres un monstruo. La sonrisa de William no vaciló. Nora, has quitado vidas. Ella dio otro paso adelante. Nora, has hecho que la vida sea miserable. Y lo peor, te haces el que no eres el villano. Su voz se agudizó. Nora, pero lo eres. William simplemente la observaba, su expresión era ilegible. Nora, dices que no eres un monstruo. La voz de Nora bajó, un susurro lleno de convicción. Nora, pero lo eres. Ella respiró hondo y sacudió la cabeza. Nora, y pasarás el resto de tu vida en esta celda. Por un largo momento, hubo silencio y luego William se ríe, no con una risa fría y burlona ni con una mueca de desprecio. Fue una diversión genuina mientras la estudiaba como si finalmente fuera interesante. Sus labios se curvaron ligeramente. Eso es nuevo. Algo cambió en su mirada, algo calculador y luego, su expresión cambió mientras su sonrisa se desvanecía ligeramente, algo más serio se filtraba en su tono. Estás ocultando algo. El corazón de Nora dio un vuelco. Su respiración se detuvo por un segundo, tan pequeño, tan fugaz, pero él lo vio y su sonrisa regresó cuando la mano de William se estrelló contra el cristal y el impacto fue atronador. Nora se estremeció, solo por un segundo, antes de dar un brusco paso hacia atrás. William soltó una risita lenta y oscura al observar su reacción. Su risa se enroscó en el silencio, inquietante, demasiado consciente. Nora, chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Espero que su preciosa familia sepa la verdad. Sus ojos brillaban con algo ilegible. Digamos que hay alguien más en tu equipo a quien no le gusta decir la verdad. Su sonrisa se amplió y sus ojos brillaron con algo peligroso. Me pregunto de quién será la verdad que saldrá a la luz primero. Nora sintió el pulso latirle con fuerza en el pecho. No sabía a qué se refería. O al menos, no quería saberlo. Mentiroso. Respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. Él solo estaba jugando con ella. Eso es lo que hacen los villanos. Giró sobre sus talones y se alejó. Detrás de ella, William simplemente se encogió de hombros, volviendo a su posición anterior mientras sacaba la pelota de su bolsillo y reanudaba su lanzamiento contra el cristal, adaptándose al mismo ritmo perezoso. Golpe, golpe, golpe. Cuando Nora llegó al panel de control, dudó antes de cerrar la puerta detrás de ella. El equipo permaneció tenso en el córtex, con la mirada fija en la pantalla que reproducía de nuevo las imágenes de Burnout, estremeciéndose, como antes, al ver cómo el vídeo reproducía su furia. La ira cruda e implacable en sus movimientos, la destrucción a su paso. La forma en que lo arrasaba todo sin dudarlo. Era difícil creer que un solo hombre pudiera contener tanta furia, tanto dolor y que fuera capaz de causar tanto daño. La mirada de Barry pasó de la pantalla a su equipo mientras observaba sus expresiones inquietas antes de finalmente hacer un gesto hacia Nora. Barry, apágalo. Nora dudó por un segundo antes de obedecer, la pantalla se volvió negra cuando Caitlin fue la primera en hablar. Caitlin. Entonces, ¿él es realmente el hijo de Hunter? Barry exhaló lentamente, cruzando los brazos. Barry, sí. Todavía no estaba seguro de cómo eso era posible cuando le preguntó al equipo. Barry. ¿Qué hacemos con él? El silencio que siguió fue denso. Nadie tenía una respuesta. ¿Dejarlo salir y esperar lo mejor? ¿O mantenerlo encerrado en el oleoducto de por vida? Aunque nadie tenía una respuesta, Nora no dudó. Nora, yo digo que lo dejemos en el oleoducto. Eso desató un debate inmediato. El equipo intercambió argumentos, discutiendo la moralidad del asunto. ¿De verdad podían mantener a alguien encerrado para siempre? ¿Había alguna posibilidad de redención? ¿Acaso la merecía? Pero mientras la discusión se acaloraba, Joe permaneció atrás, en silencio. Su mirada era distante, fija en el techo mientras sus pensamientos vagaban hacia William. Hacia su padre. Y ante la sensación de que algo no iba bien, finalmente habló con el equipo. Joe, necesitamos hablar con él. La conversación se detuvo. Todos se giraron hacia Joe mientras él daba un paso al frente y repetía lo que decía. Joe, necesitamos hablar con él. Iris frunció el ceño. Iris, ¿papá? Joe la ignoró y miró fijamente a Barry. Joe, todos. Necesitamos hablar con él. Barry dudó, pero sabía que Joe tenía razón. Algo también lo inquietaba, lo que William había dicho. Descúbrelo. Y así quedó establecido, todo el equipo hablaría con él y con suerte obtendría algunas respuestas. Capítulo 8. En busca de respuestas. Centro de la ciudad /oleoducto. El equipo entró en el frío y estéril pasillo del oleoducto mientras el zumbido de la celda de contención llenaba el silencio.
Barry se acercó al panel de control y presionó la mano contra él al abrirse la puerta con un siseo. Dentro, Williams se puso de pie, con una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Sus penetrantes ojos brillaron de diversión al contemplar la vista. Equipo Flash. Eran todos, habían venido a verlo. Bueno. William exhaló, sacudiendo la cabeza. Debo ser popular hoy. Su voz era ligera y burlona mientras abría los brazos en un gesto de fingida hospitalidad. Todo el equipo Flash, bienvenidos. No es mucho, pero quédense. Barry no mordió el anzuelo. Su expresión permaneció endurecida. Barry, ¿qué quieres? William se rió entre dientes. ¿No es obvio, Barry? Entonces, su sonrisa se agudizó mientras levantaba una mano y señalaba con un dedo a Nora. La quiero. Nora se puso rígida cuando William dio un paso lento hacia adelante, bajando ligeramente la voz. Mira, está jugando con fuerzas que no comprende. La línea de tiempo es sagrada, chico. No puedes viajar en el tiempo intentando jugar a las casitas. Barry apretó la mandíbula. Conocía esa lección mejor que nadie. Hacía solo unos años que él había hecho lo mismo. Había retrocedido en el tiempo. Había cambiado las cosas. Había vivido en un mundo que no se suponía que existiera. Y cuando intentó arreglarlo, las consecuencias llegaron de todos modos. Los ojos de William brillaron con algo de conocimiento. ¿Lo entiendes, no? Barry no respondió. La sonrisa de William se profundizó mientras su mirada recorrió al grupo. ¿Y qué pasa con el resto de ustedes? Su mirada finalmente se posó en Cisco mientras la curiosidad bailaba detrás de sus ojos. Cisco. William asintió lentamente. El chico de la tecnología. Hubo un momento mientras William estudiaba a Cisco, su mirada endurecida, sus hombros tensos. ¿Y tú qué quieres? Cisco sintió el peso de la mirada de William sobre él, pero no se inmutó. En cambio, entrecerró los ojos. Cisco. Yo. Ah, ya sabes. Cisco se cruzó de brazos. Cisco. Me encantaría una semana en la que nadie estuviera alterando la línea de tiempo o tratando de matarnos, pero creo que es demasiado pedir. William se rió entre dientes. Siempre con tus ocurrencias. Eso es lo que me gusta de ti, Cisco. Incluso cuando estás frente a un tipo que podría destrozar todo esto, sigues teniendo chistes. Cisco apretó la mandíbula. Cisco. Sí, bueno, estás en una celda. Así que no estoy precisamente temblando, Burnout. El nombre destilaba sarcasmo, pero William simplemente sonrió. Ya sabes, todos me siguen llamando así. Su tono era casual, conversacional mientras continuaba. Como si significara algo. Como si fuera un monstruo imprudente que no puede controlarse. Pero dime, Cisco, él inclinó la cabeza. ¿Qué pasa cuando mantienes a un animal enjaulado durante demasiado tiempo? La habitación se quedó en silencio cuando un destello pasó por el rostro de Barry, mientras Cisco permanecía en silencio. William volvió a reír entre dientes y retrocedió lentamente hacia el banco de su celda. Se sentó con naturalidad, estirando los brazos a lo largo del respaldo. ¿Crees que no sé lo que pasa por vuestras cabezas ahora mismo? Su voz se volvió aguda. Todos se preguntan lo mismo. ¿Y si digo la verdad? ¿Y si Nora de verdad está jugando con algo que no entiende? Su mirada volvió a posarse en ella. Dime, Nora. Su sonrisa volvió. ¿Se lo has dicho? Nora parpadeó. Nora. ¿Qué les dijo? Los ojos de William brillaron con diversión. Oh. Así que no lo has hecho. Barry dio un paso adelante. Barry. Ya basta de juegos. Su tono era firme. Barry, si sabes algo, dilo. William exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Siempre eres tan justo, Barry. Tan desesperado por ser el héroe. Pero déjame preguntarte, hizo una pausa mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, tomándose un momento para reflexionar sobre la pregunta que había querido hacer. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que eres tú quien creó al villano? La respiración de Barry se entrecortó ligeramente, esas palabras le tocaron demasiado cerca mientras William nota su reacción y sonríe. Ah. Él asintió y se recostó. Eso te afectó, ¿verdad? Porque en el fondo, sabes que es verdad. Dejó que su tono se calmara, volviéndose más suave. Toda acción tiene una consecuencia. Y tú, bueno, llevas mucho tiempo huyendo de la tuya, ¿no? Barry apretó los puños. Quería decirle a William que estaba equivocado. Que esto no era lo mismo. Que él no era responsable del camino que lo había llevado hasta allí. Pero una vocecita en su cabeza le susurró lo contrario. ¿Acaso no había aprendido esta lección antes? ¿No había visto ya lo que pasa cuando juega con el tiempo?
William suspiró, casi decepcionado. Supongo que tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla esto. Lanzó la pelota que tenía en la mano contra el cristal. Ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo. Nora apretó los puños al sentir el corazón latirle con fuerza en el pecho. Todo en él, su forma de hablar, su mirada, le producía escalofríos. Finalmente, giró sobre sus talones y salió disparada hacia la salida. Nora, hemos terminado aquí. Barry dudó antes de seguirlo. 1-1, el equipo se dio la vuelta, saliendo del oleoducto. William simplemente sonrió mientras seguía lanzando su pelota contra la pared. El equipo había regresado del oleoducto, pero en lugar de respuestas, traían más preguntas mientras Barry permanecía al frente de la sala, frotándose la nuca. Su mente repasaba a toda velocidad cada posible escenario, cada resultado, cada error que los había traído hasta allí. Por una vez, no tenía un plan y eso lo aterrorizó cuando Iris dio un paso adelante, su voz cuidadosa pero firme. Iris. Barry, ¿qué hacemos? La sala se quedó en silencio. Esa era la pregunta, ¿no? La que todos tenían, flotando en el espacio entre ellos mientras Barry se giraba para mirarlos, pero no había certeza en su expresión. Solo vacilación. Duda. Finalmente, exhaló y su voz se volvió baja. Barry, no lo sé. Las palabras impactaron al equipo más de lo esperado. Barry siempre tenía una respuesta. Incluso en situaciones imposibles, encontraba la manera. Pero esto era diferente. Cisco. Chicos? La voz de Cisco rompió el silencio mientras sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, su expresión pasando de la confusión a la alarma. Cisco. Tenemos un problema. La cabeza de Barry giró bruscamente hacia él, y el resto del equipo lo siguió. En el monitor, la señal de seguridad de Pipeline se encendió y allí, de pie justo afuera de la celda de William, estaba Caitlin. Wally se inclinó y entrecerró los ojos. Wally, ¿qué está haciendo? Barry dio un paso más cerca, con la respiración agitada. Barry. Kate, su voz apenas salió de sus labios mientras dentro del oleoducto, William se levantó del banco, su postura rígida, pero algo en su mirada había cambiado. Había desaparecido el aire petulante y arrogante que había llevado como una segunda piel. En cambio, sus ojos azules eran más fríos, más agudos, llenos de algo mucho más peligroso cuando sus labios se separaron, su voz serena pero impregnada de algo ilegible. Caitlin Nieve. Se le escapó un suspiro lento, mesurado, y luego la sonrisa regresó, aunque esta vez no era juguetona. ¿Vienes a saborear mi derrota? Caitlin dudó. Había pasado tanto tiempo mirando a los ojos a los monstruos. Pero William no era como los demás. Había algo diferente en él. Lo sabía de todo corazón. Caitlin. Solo, quería hablar. A solas. William ladeó la cabeza, observándola. Por un instante, solo hubo silencio, y luego se rió entre dientes, un sonido lento y deliberado, lleno de diversión. Ah, así que querías hablar sin que el equipo Flash estuviera cerca. Su tono era burlón, pero el brillo en sus ojos sugería que entendía perfectamente por qué estaba allí. Ya sabía de qué se trataba. Y era solo cuestión de tiempo para que la verdad finalmente saliera a la luz.